Y vamos a ver, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 2 de Primera de Pedro. La primera función que vamos a encontrar, hermano, o que vamos a estudiar, va a ser la función del obispo. Tal vez esa palabra suena un poquito chocante, porque tal vez nos recuerda alguna función dentro de una religión, ¿verdad? Pero realmente, hermano, esta es una palabra que está en la Escritura y es una función que debe de desarrollarse dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 25, dice: pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Algunas versiones tal vez no traducen de esa manera. No sé si su Biblia está traducida de esa manera, o dice guardián, ¿verdad? Pero realmente la palabra puede traducirse literalmente obispo, ¿verdad? Y vamos a ver otras áreas donde la Biblia enseña acerca de lo que es el obispo y su función, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermano, al mismo Señor Jesucristo siendo presentado como el máximo también. Fíjese que ayer vimos en las funciones de los 5 ministerios primarios cómo el Señor Jesucristo ocupa cada una de esas funciones. Y ahora nosotros vamos a ver también, hermano, que nuestro Señor Jesucristo ocupa la función de obispo. Y esta función, hermano, de obispo, se puede, o algunas Biblias la traducen, como es un poquito chocante, tal vez por la forma en que se crearon en otras religiones, no les suena muy cuerda, y entonces algunas Biblias traducen supervisores. Bueno, pero realmente la palabra bíblica es obispo, así que no se asuste de oír esa palabra dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que hay nombres que, usted sabe, los falsos han robado, han utilizado, ¿verdad? Y a veces el mismo pueblo cristiano ha tenido temor, hermanos, de usar esos títulos por el mal pensamiento que los demás tienen, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues ya se volvieron ecuménicos porque ya hay obispos ahí. No, es que es la Biblia lo que enseña, que hay obispos dentro del cuerpo de Cristo funcionando, ¿verdad? Así que yo espero que Dios levante muchos obispos, ¿verdad? Y en Primera de Timoteo, vamos a verlo, hermano. Quiero que usted me acompañe, que usted vea la Biblia, ¿verdad? Porque a eso venimos, a que veamos y estudiemos la palabra de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice en el verso 1: palabra fiel es esta: si alguno aspira a cargo de obispo, buena obra desea hacer. No sé si su Biblia también traduce ahí obispo o traduce supervisor. Obispado, ¿verdad? ¿Hay alguna versión que traduce supervisor? ¿En qué versión? No, pero en la letra original, o sea, escrita, ¿verdad? ¿Dice supervisor en alguna traducción de Biblia? No. Bueno, todos traducen obispo, ¿verdad? Bueno, vemos entonces, hermano, que no es de extrañarse oír ese nombre dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que madurar e irnos quitando ciertos prejuicios, porque a veces
caemos en el prejuicio de decir, no, es que yo no puedo creer eso porque en aquella religión creen eso. Bueno, pero es que toda mentira y toda falsedad tiene verdades, ¿verdad? Por ejemplo, hay religiones falsas que nosotros podemos decir que son falsas, pero creen en un Padre, en un Hijo y en un Espíritu Santo. Entonces, no solo porque ellos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros vamos a dejar de creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, siempre toda mentira va a tener verdades, ¿verdad? Porque si no, no podrían, hermano, hacerse pasar por verdades. Imagínense, hemos puesto el ejemplo de los billetes falsos. Imagínense que los billetes falsos fueran de color o fueran de redondos. ¿Podrían pasar billetes falsos redondos? No, ¿verdad? Rápido uno los detecta. O sea, tienen que tener las dimensiones de un billete genuino y tienen que tener ciertas características del genuino para que puedan pasar como verdaderos. Entonces vamos a encontrar, hermano, que muchas religiones y muchas sectas tienen verdades. Verdades aún, hermano, que el mismo cristianismo se ha negado a utilizar por temor, por miedo. ¿A qué va a decir la gente? ¿A que los van a tildar de herejes? ¿A que les van a tildar de que ya se salieron de la doctrina sana? Cuando realmente, hermano, la palabra de Dios es clara. Dice aquí el apóstol, si alguno desea o aspira a cargo de obispo. Y aquí es donde vamos a empezar, hermano, se puede decir, la línea o la dimensión en la cual uno ya puede aspirar, uno ya puede prepararse, uno ya puede, hermano, de alguna manera buscar el llegar a una posición. Bueno, porque lo que son los ministerios primarios, hermano, eso es Dios quien lo llama. Y ahí no es de que me voy a preparar, ahí no es de que me voy a someter, ahí o es o no es. Porque el ministerio primario, hermano, no es solamente una función, sino es una posición. Entonces yo quiero que veamos la diferencia, hermano, entre una función y una posición. El ministerio primario es en posición y función. Después los ministerios, el segundo orden que se puede decir que sigue, hermano, es el obispado, es el que está debajo de los 5 ministerios, ¿verdad? Y a esa posición y a esa función, ¿verdad? Porque esa posición es una posición temporal. Puede ser que no sea. Puede ser que sea por 5 años, puede ser que sea por 2 años, puede ser que sea por 10 años, puede ser que sea hasta que se muera, ¿verdad? Pero no es una posición a la cual él se pueda aferrar y decir yo soy obispo. No, él va a funcionar como obispo. Y si se descuida y si no da alineamiento, pues pierde esa función, ¿verdad? Y por consiguiente todos los demás rangos que vamos a ver dentro del cuerpo del Señor. Entonces vemos aquí que el apóstol, hermano, da la opción a través de la palabra y dice que si alguien aspira a ser obispo, o sea, usted puede aspirar, usted puede desear llegar a ser un obispo. Tal vez usted dirá, hermano, yo no soy de los 5 ministerios primarios. ¿A qué es lo máximo que yo puedo aspirar? Al obispado. Al obispado. ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? La Biblia nos enseña, hermano, fíjese que las iglesias o muchas iglesias no habían alcanzado esa dimensión todavía. Cuando nosotros vamos a las iglesias, por ejemplo, vamos a la iglesia de Colosenses. En el capítulo número 1 de Primera de Colosenses, solo hay una Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1 quise decir, de Colosenses. Fíjese que aquí Pablo dice,
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos, fíjese, en Cristo que estáis en Colosas. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Fíjese que ¿a quién está dirigida esta carta? A los santos. A los santos. Pero vamos a la carta de los Filipenses. Y en el capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, verso 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. ¿A quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los obispos y diáconos. O sea que ya era una iglesia, hermano, mire, que estaba ya en una posición superior, se podría decir, a la iglesia de Colosenses, ¿verdad? Porque parece que la iglesia de Colosenses era muy difícil de poder ministrar, al punto que, como veíamos ayer, a Timoteo no lo reconocían como ministro, simplemente como un hermano, ¿verdad? Y por eso Pablo tiene que escribir ahí, y el hermano Timoteo, ¿verdad? Porque si hubiera puesto ahí como ministro a Timoteo, tal vez no hubieran recibido la carta. Entonces, vemos aquí, hermano, que ya esta iglesia, mire, tenía obispos, tenía diáconos, o sea, ya tenía una estructura, ya tenía hombres funcionando, no dentro de los ministerios primarios solamente, sino ya dentro de los ministerios locales, ¿verdad? Ahora, en Hechos, capítulo 20, Hechos, capítulo 20, en el verso 28, vamos a leer, hermano, una porción del libro de los Hechos. Capítulo 20, verso 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho, ¿qué? Obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, vemos aquí, hermano, que la función del obispo es velar, dice aquí, por las iglesias, es pastorear las iglesias. Esa es la función de un obispo, pastorear las iglesias, sabiendo que dice que a la iglesia van aún a levantarse dentro de los mismos hermanos, ¿verdad? Y eso es lo tremendo, que el peligro, hermano, no viene de afuera.
sino el peligro viene de los mismos de adentro, que cambian, hermano, fíjese, cambian y se convierten en lobos, fíjese, arrastrando a los discípulos. Ahora es tremendo que no es de sorprenderse entonces que aún los discípulos pueden ser arrastrados. Por eso uno tiene que estar con cuidado, porque se van a levantar, fíjese, en todas las congregaciones se van a levantar hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con el propósito, dice aquí en el verso 30, que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ahora, cuando dice aquí que van a levantarse hablando cosas perversas, no es que van a levantarse hablando maldiciones, sino van a levantarse, hermano, hablando aparentemente cosas muy espirituales, con el fin de ganarse la confianza del pueblo y jalárselos. Eso se daba, ¿verdad? Eso se daba. Por eso, hermano, la necesidad y la importancia que nosotros tenemos en realmente entender la doctrina de Dios. Ahora, claro, la doctrina de Dios va a venir a definir. Por eso, una iglesia donde, hermano, continuamente se da la doctrina de Dios, es una iglesia donde uno va a ver gente que siempre también se va a ir. En Juan, vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, dice en el verso 60, por eso muchos de los discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿Verdad? Y luego en el verso 66, dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿A causa de qué? A causa de esa expresión, fíjese. ¿Quién puede escuchar esta palabra? Es dura esta palabra. Es dura esta doctrina. Entonces, fíjese que cuando dice ahí perversamente, no está diciendo que van a echar maldiciones, simplemente van a levantarse personas a contradecir la doctrina y van a decir: no, eso no es así. A mí el Señor me mostró otra cosa. Yo he recibido otra revelación y no es así. Eso es hablar perversamente. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Lo que va a hacer es confundir aún a los discípulos. ¿Para qué? Para arrastrarlos detrás de ellos. Entonces, la función de los obispos, fíjese, la función de un obispo es velar porque la doctrina de Dios esté fluyendo continuamente, sanamente en medio de la congregación. ¿Para qué? Para que cuando se levanten lobos en medio de la congregación, los discípulos no puedan ser arrastrados. Los discípulos estén convencidos de cuál es la doctrina de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, hermano, que la función de los obispos es pastorear las congregaciones, ¿verdad? Son los responsables de pastorear las congregaciones. Ahora, en Primera de Timoteo
Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver, hermano, cómo debe de ser un obispo, porque un obispo, así como los ministerios, habían ciertas cosas que había que buscar, ¿verdad? En ellos, pues también los obispos, no es nada más, hermano, de decir, no, es que yo tengo el deseo, yo tengo el llamamiento de ser obispo, así que yo ya soy obispo. Bueno, vamos a ver. Si se juzga a los ministerios primarios, pues también se va a juzgar a todos los demás, ¿verdad? Entonces dice aquí en el verso 2, 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, que un obispo debe ser pues irreprochable. O sea, tiene que ser una persona, hermano, que no se le noten las faltas, ¿verdad? A simple vista, o sea, porque es cierto, no somos perfectos, ¿verdad? Usted no va a esperar que un obispo sea perfecto en la palabra estricta de la palabra, ¿verdad? Pero tiene uno que ver que esa persona, dice aquí, sea irreprochable, o sea, todos pecamos, ¿verdad? ¿Verdad que usted está consciente que todos pecamos, verdad? Claro, pero no vivimos una vida de pecado, que es diferente. Entonces, cuando dice aquí una vida irreprochable, está diciendo que no vive una vida de pecado, ¿verdad? O sea, no se le puede señalar y decir, no, es que el hermano vive tal pecado, hace tal pecado continuamente, ¿verdad? Entonces, el obispo dice que debe de ser irreprochable. Dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Recuérdese que en aquel tiempo todavía habían, y todavía hay en nuestros tiempos, culturas donde el hombre puede tener muchas mujeres, ¿verdad? Entonces, si alguien desea ser obispo, no puede tener dos mujeres. Tiene que tener solo una, ¿verdad? Ahora, claro, en nuestra cultura, pues eso ya hasta el mundo secular, hermano, lo toma así y hasta demanda que sea así, ¿verdad? Ya la cultura, ya la mujer dice, no, pues el hombre tiene que ser solo mío y de nadie más. En la cultura de antes no era así. La cultura de antes, la mujer tenía y sabía y era criada y enseñada que ella no iba a ser la única mujer en la casa, sino que iban a haber muchas, ¿verdad? Ahora es que ya cambió el asunto, pero ahora la palabra sí reafirma, fíjese, que el obispo tiene que ser esposo de una sola mujer, ¿verdad? Luego dice que tiene que ser sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, fíjese, no dado a la bebida o al vino, dice aquí, ¿verdad? O sea, un obispo tiene que cuidarse en todos esos aspectos, ¿verdad? Dice, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar o cuidar la casa de Dios? Entonces vemos que la función de un obispo, ¿qué es? Cuidar la iglesia, la congregación local. Esa es la función de un obispo, ¿verdad? Cuidar, pastorear una congregación. Entonces, se tiene que llenar todos estos requisitos. Tiene que ser una persona, hermano, modelo. Tiene que ser una persona ejemplo, ¿verdad? Porque así como es el maestro, van a ser los alumnos, ¿verdad? Así es como el que está al frente van a ser o van a imitar los demás a hacer, ¿verdad? Entonces, luego dice en el verso 5, en el verso 6, dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca. Entonces fíjense que aquí nos da la idea que
que uno puede llenar una solicitud de obispo, ¿no? Y se puede decir, bueno, vamos a ver si llenan los requisitos para ser obispo. Ahora le van a preguntar, bueno, usted es obispo, ¿cuánto tiempo tiene de ser convertido? No, pues yo tengo 5 años. Tengo 10 años. Ya casi la va tirando, ¿eh? Ya tengo 15 años de ser cristiano. Bueno, ya podemos probarlo a ver qué tal va ahí. No un recién convertido. Pongamos, hermano, por ejemplo, la edad física como un método, se puede decir, o una regla dentro del balance espiritual, ¿verdad? La edad, usted sabe, la edad de casamiento ha cambiado en nuestros tiempos, ¿verdad? Hoy la edad de casamiento es en los 30, ¿verdad que sí? Los hombres y las mujeres dicen, no, vamos a esperarnos, y ya cuando andan en los 30 dice, bueno, ya es tiempo de que me case, ¿verdad? Otros todavía tienen la costumbre un poquito más antigua, se puede decir, donde decían, de una costumbre de hace unos 20 años para atrás, donde decían, no, hay que casarse a los 20 porque ya pasadito ya cuando uno les llega a los 30 ya lo va dejando el tren a uno, ¿verdad? Pero fíjese que antes las edades de casarse, y espero que los jóvenes ahorita cierren sus oídos, ¿verdad? Pero las edades de casarse de las mujeres eran de 13 a 15 años. Y los hombres, aproximadamente a los 15 años, se casaban. Entonces, por eso ellos veían, hermanos, sus bisnietos, porque llegaban a los 60. Claro, en aquel tiempo también hubo un tiempo donde ya la gente no vivía mucho tiempo, pero se puede decir que ya un hombre a los 15 años ya se puede valer por sí mismo. No es aconsejable, no es lo ideal, pero se puede decir que por lo menos ahí con las luchas y con las batallas y con todo, ¿verdad? Y con los errores que se va a cometer, a los 15 años ya puede un hombre sacar adelante un hogar. Que va a cometer muchos errores y que la esposa va a sufrir, sí, pero se puede, ¿verdad? Claro, lo ideal es que se esperara hasta llegar a los 20 y mejor si un poquito más, ¿verdad? Van a tener menos problemas en la vida, ¿verdad? Pero aún a esa edad, fíjese que los problemas no se sienten tan duros, los golpes no se sienten, aunque sean duros, se aguantan, ¿verdad? Como que uno está más flexible a recibir los golpes a la edad de la adolescencia, y uno no ve los problemas, y si hay problemas dice, ahí vamos a salir adelante. Su mente todavía no comprende muchas cosas. Entonces, vemos, hermano, que dice aquí que un obispo, dice, no tiene que ser un recién convertido. ¿Por qué? Porque se va a envanecer. Una persona que no ha madurado en Dios es dada, hermano, es dada a sentirse superior a los demás, a sentirse mejor que los demás. La verdadera madurez de un creyente, hermano, es ver siempre a los demás en su posición. Esa es la verdadera madurez. Y déjeme decirle que es importante siempre entender eso. Cuando yo veo, por ejemplo, pastores, hermano, que ya están grandes de edad y que tal vez no tienen mucho conocimiento de la Biblia, yo he visto cómo otros ministros los menosprecian. Dicen, él no sabe nada.
Ese ministro que habla así de otro ministro no tiene madurez. Porque es cierto, hay muchos ministros que tal vez no tienen mucho entendimiento de la Biblia, pero sí lleva en su cuerpo las marcas de Cristo en hacer la obra de Dios. Yo conozco siervos de Dios, hermano, que allá en las montañas han desarrollado sus ministerios. Tal vez personas que ni siquiera saben leer ni escribir, y ahí sí que por la misericordia de Dios el Espíritu los ha bendecido y los ha guiado, ¿verdad? Y ahí es de quitarse el sombrero ante ellos, hermano. Yo a veces me pongo a pensar y digo, si a mí me hubiera tocado esa situación, yo no la hago tal vez. Entonces, fíjese que uno de los problemas de los ministros hoy en día, y yo conozco, hermano, ministros con congregaciones grandes, pero que son neófitos. Y he visto cómo ellos han caído en la condenación que cayó el diablo. ¿Cuál es la condenación que cayó el diablo? Comenzó, fíjese, a trabajar para sí mismo. Según Apocalipsis 12. ¿Qué hizo? Comenzó a contratar la tercera parte de las estrellas de Dios. ¿Para qué? Para sí mismo. O sea, se olvidó de que la obra era para Dios. Se olvidó que el trabajo, hermano, era para Dios. Y creyó que la obra era para él. Hacer su trabajo, hacer su labor. ¿Y qué hizo? Comenzó a contratar y a decir, no, vente. Dios no paga bien, yo te voy a pagar mejor. ¿Y qué hizo Dios? Los echó a todos ellos. Y ya no tiene reconciliación. Entonces, fíjese que estos aquí, como es una función, no es una posición, sino es una función, se les va a decir, bueno, vamos a ver si llenan los requisitos. Y dice, no un recién convertido, porque un recién convertido, hermano, es aquel que fácil va a sentirse mejor que los demás. Yo conocí a un muchacho que mi pastor lo conoció y vio que era una persona que conocía mucha Biblia y le dio oportunidad. Él era de otro país, este muchacho era de otro país, y le dio oportunidad que se fuera a vivir ahí a donde estaba mi pastor. Y él le dio la oportunidad, hermano, de enseñarle a otros pastores. Y él confesó después cómo él se sentía cuando estaba enseñando. Él mismo confesó y dijo, no, si yo a los pastores los veía así, diciendo esto es ignorante, yo los tengo que venir a enseñar. Esa no es la actitud de un siervo de Dios. Bueno, la actitud de un siervo de Dios, hermano, es saber que uno es el necesitado en ser usado por Dios. Y que si Dios lo usa a uno es por la misericordia de Dios. Entonces, fíjese, la posición de un obispo, la posición que tiene un obispo es una responsabilidad fuerte. ¿Por qué? Porque es, hermano, de llevar, hermano, el control de una congregación. No puede ser un neófito, un recién convertido, ¿verdad? Y luego dice en el verso 7, debe gozar también de una buena reputación entre los de fuera de la iglesia y también, por supuesto, los de adentro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. O sea, tiene que ser una persona, hermano, que aún afuera, el hombre inconverso pueda dar testimonio de él. Pero imagínense que el obispo va a la gasolinera y le empieza a discutir ahí al que atiende en la gasolinera. Y de ahí él va a la iglesia y mira al obispo al frente.
¿Qué va a decir? ¿Ah? Entonces, dice la Biblia que tiene que tener un buen testimonio, aún con los de afuera. ¿No? ¿Por qué? Porque es el responsable de estar al frente de esa congregación. ¿No? Entonces, vamos a ir viendo tal vez, hermano, algunos conceptos que se tienen que ir quitando de lo tradicional, ¿verdad? Porque realmente el título que se le ha dado a los obispos ha sido pastores. Pero realmente su título debe de ser obispo. Ellos son los encargados de supervisar que la congregación vaya caminando bien, todo esté funcionando bien, ¿verdad? Como veíamos el día de ayer, la función del pastor primario es que ir y poner las cosas en orden, ¿verdad? Entonces viene el pastor primario y dice, esto se va a hacer así, esto va a ir aquí, esto va a ir aquí, esto va a ir acá, esto va a ir acá. ¿Cuál es la función del obispo? Ver que lo que el pastor dijo aquí, ahí tiene que estar. ¿Lo vamos a mover para allá? No, ahí se tiene que quedar. Y esto, ahí. Ya está todo en orden, que todo camine bien. La función de un obispo es supervisar, fíjese, que todo vaya funcionando bien. Es como la función, por ejemplo, de un gerente general, ¿qué es? Que todo corra bien. Que todo corra bien. Y que vaya a producir lo que el dueño le dice que tiene que producir. ¿No? Ahora, ¿qué sucede con el obispo? ¿Podrá ser quitado de su posición? ¿Podrá el obispo perder su función? Sí. Porque es una función, no es una posición. Hoy puede estar de obispo, mañana va a estar funcionando tal vez de otra cosa. Entonces, dice aquí que debe de gozar de una buena reputación. Entonces, si llega a tener una mala reputación, llega a hacer algo que eche a perder su reputación, ¿qué va a hacer? Se le quita. ¿Eh? Y se pone otro obispo. ¿Verdad? No hay problema. ¿Verdad? Bueno. Ahora, vamos a Tito. Y aquí en Tito también, hermano, nos habla acerca de los obispos. En el capítulo número 1. En el verso 7, capítulo 1, en el verso 7 dice, porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios. Fíjese que entonces la función de un obispo es administrar, ¿verdad? Supervisar, que es un administrador de Dios. Dice, no obstinado, ¿verdad? No iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Fíjese, ¿qué tiene que hacer el obispo? Retener la palabra que se le enseñó, para poder aplicar esa palabra a la congregación donde está pastoreando. Dice, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores. Aquí no hay ninguno, pero en aquel tiempo habían. ¿Verdad? Entonces vemos, ¿se necesitarán obispos hoy? Sí se necesitan.
Las iglesias necesitan obispos. Aleluya. Qué lindo sería que todas las iglesias tuvieran obispos. Entonces sí, pudiéramos ir, hermano, a cualquier iglesia que se llama cristiana y haríamos lo mismo. Nos sentiríamos, hermano, como en casa, ¿verdad? Pero hoy va uno a una iglesia, hermano, y va a otra y dice, pero aquí hacen de esta manera y aquí hacen de esta otra. ¿Por qué? Porque no ha llegado la administración de los 5 ministerios y no hay un obispo instalado ahí por los ministerios primarios. Entonces, yo creo, hermano, que estamos en la etapa final. Y yo creo que ahorita estamos en la primavera, por así decirlo, final, donde el Señor va, hermano, a reestructurar las congregaciones que son de Él, ¿verdad? Y las va a reestructurar de acuerdo a su palabra. Y Dios va a empezar realmente a poner obispos. Pero hoy es triste, hermano, que los líderes de las iglesias, ellos mismos se han puesto, o ellos mismos han dividido otra iglesia y se han jalado su grupito y dice, ya soy pastor. Y no saben ni qué es ser pastor. Entonces fíjese que hay un orden que Dios ha puesto. Debajo de los 5 ministerios están los obispos. Ellos son los que unen, se puede decir, ¿verdad? De los 5 ministerios primarios con los ministerios locales, ¿verdad? Ahora, debajo de ellos o trabajando con ellos, fíjese, hay otros que se le llaman ancianos, ¿verdad? Fíjese, hay ancianos. La iglesia del Señor tiene ancianos, ¿verdad? Y en el libro de Hechos, vamos a ir al libro de Hechos. Capítulo 15. En el verso número 5, surge un problema en la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué sucede? Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles, ¿y quiénes? Y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Entonces vemos que las iglesias locales tienen que tener ancianos. Fíjese, el título de esa persona es anciano, pero su función es pastoral. Es ministrar las almas del pueblo, de la congregación. Esa es la función de un anciano, fíjese. Entonces, en el capítulo 14, verso 23. Vamos a leer el verso 22. Hechos 14, 22. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, fíjese que lo primero que hacía el apóstol, porque no había obispos todavía, era que les ponía ancianos. Les ponía personas que estuvieran, hermano,
pastoreándolas, guiándolas, enseñándoles, ¿verdad? Entonces las iglesias, óigame bien, las iglesias del Señor deben de tener ancianos. Eso es importante. O sea, una iglesia estructurada por Dios va a tener ministerio primario, va a tener obispo, va a tener ancianos o pastores. Porque el título es anciano, la función que es pastorear, ¿verdad? Entonces, usted va a oír esos términos a veces, pastor o anciano. Pastor, ¿qué es un anciano? Un pastor. ¿Qué es un pastor? Un anciano, ¿verdad? Así de fácil. Ahora, en el capítulo 20, vamos al libro de los Hechos siempre, capítulo 20. Dice en el verso 16, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso. ¿Y llamó a quién? ¿A quién llamó? A los ancianos. Fíjese, a los ancianos. ¿A quiénes eran los ancianos? Los pastores. Fíjese, los que estaban funcionando en una función pastoral. Por eso, óigame bien, una iglesia no tiene un pastor. O no debe de tener un pastor nada más. Una iglesia debe de ser pastoreada por muchos pastores. ¿Verdad? Espero que le esté aclarando las cosas y no lo esté confundiendo más, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 16 y vamos a ver qué es la función de un anciano. Romanos 16, verso 17. Pareciera que esta Biblia se escribió, hermano, en el año 2003. ¿Verdad? Dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones. O sea que eso no es nada nuevo. ¿Verdad? Las divisiones, hermano, ya tienen antes de que fuera establecido la tierra que conocemos, ya habían divisiones. Los que causan divisiones y tropiezos, ¿contra qué? Contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Por eso le digo, la doctrina de Dios, óigame, la doctrina de Dios trae división. Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo y va a decir, no, yo no creo eso. No me conviene. ¿Verdad? Si uno pudiera escudriñar su corazón, uno vería ahí que lo que realmente está diciendo es, no me conviene, por eso no la recibo. Entonces dice aquí, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Entonces, por eso la necesidad, óigame bien, que hayan pastores. ¿Para qué? Para velar por el rebaño. La necesidad que hayan ancianos en las iglesias, ¿para qué? Para que puedan, hermano, ver cuando hay personas que se levantan a querer hacer divisiones, a querer meter, hermano, contradicciones en la palabra de Dios, pararlos y decir, hey, tranquilo. Ahora, vamos a Hebreos. Vamos al libro de Hebreos.
capítulo 13. En el verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, o a vuestros guías, o a vuestros ancianos, o a vuestra autoridad. Póngale ahí como usted quiera. ¿Y qué? Y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Imagínense que los ancianos hagan su trabajo quejándose nada más y que vengan a la iglesia como no queriendo venir y decir, no hombre, si yo voy solo porque tengo la función de anciano, pero por mí yo ya no fuera. ¿Qué va a poder ministrar así de parte de Dios? Va a venir un alma necesitada y va a decir, Entonces no conviene, fíjese, no conviene no estar sujeto. Es lindo estar sujeto. ¿Por qué? Porque así el anciano, porque así el pastor puede ministrar con amor sobre tu vida, ¿verdad? Entonces, el trabajo de los ancianos o pastores, como quiera llamarles, ¿qué es? Es velar, ¿por qué? Por las almas. ¿Quién es el responsable entonces de tu alma? ¿Quién es el responsable de velar por tu alma? Los pastores o los ancianos, ¿verdad? Entonces vemos cómo viene la estructura de Dios. Ministerios primarios, obispo, ancianos, ¿verdad? Ahora, ¿qué requisitos hay para un anciano? Vamos a Tito. A las cartas, hermano, de Timoteo y de Tito se le llaman cartas pastorales, porque son cartas que van enfocadas hacia un ministro, ¿verdad?, encargado de transmitir esa enseñanza al pueblo de Dios y establecer las cosas que ahí se deben de hacer. En Tito capítulo 1, en el verso 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, ¿y qué? Y designaras ancianos en cada iglesia como te mandé. Esto es, óigame bien, ¿a quiénes va a poner entonces como ancianos? Si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces vemos ahí que hay requisitos para los ancianos también, ¿verdad? Tiene que tener, hermano, su vida tiene que ser un ejemplo también. Amén. Porque eso es lo que él va a enseñar. Sí, ¿cómo puede él predicar algo que él cómo quiere que los demás hagan lo que él no hace? ¿Verdad? El verdadero líder, hermano, es aquel que con su vida, con su ejemplo hace y los demás aprenden a hacer. ¿Verdad? El líder no es nada más aquel que dice, y hágalo así, y haga así, y haga así. No, tiene que hacerlo él. Y los demás van a ver cómo lo hace y van a aprender a hacerlo. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque decir hágalo, eso cualquiera lo hace. ¿Verdad? Pero hacerlo y demostrarle que se puede hacer, eso es diferente. Por eso, óigame bien, el buen anciano, el buen pastor es aquel que ha sido buena oveja. Fíjese, esa es una verdad. ¿Por qué? Porque si aquella persona no ha sido oveja, ¿cómo va a entender a las ovejas?
Pero aquel que ha sido oveja y pasó por todo el sufrimiento de una oveja y vio cómo una oveja a veces le cuesta hacer las cosas, pues va a tener misericordia de esa oveja. ¿Verdad? Porque a veces los pastores se hacen como, y no estoy hablando de los de aquí, estoy hablando de todos, ¿verdad? Estoy hablando de todos los del mundo, ¿verdad? Los pastores, hermanos, son como, a veces los veo yo como que son los espectadores o los comentaristas de fútbol, ¿verdad? ¿Ha visto usted los comentaristas de fútbol? Qué bonito pareciera que juegan fútbol ellos, ¿verdad? Uno los oye hablar, hermano, y uno dice, wow, ese hombre cómo sabe de fútbol. Pero póngale una pelota. ¿Ah? Porque es fácil decir, ¿cómo lo falló? ¿Cómo falló ese gol? ¿Ah? Es fácil, ¿verdad? Pero aquel que ha sido futbolista y ve cometer, hermano, estoy poniendo este ejemplo, ¿verdad? Y ve cometer la falla en un futbolista, no lo va a criticar. Va a decir, no, eso se da, ¿verdad? Eso es posible. ¿Por qué? Porque él lo vivió, él lo experimentó. ¿Verdad? Entonces, el buen pastor, el buen anciano es aquel que aprendió a ser buena oveja. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque él va a entender. ¿Verdad? Él atravesó, hermano, por lo que era tener garrapatas. Y cómo cuesta que le quiten las garrapatas, ¿verdad? Y cuando le quitan la garrapata duele. ¿Verdad? Pero si no fue oveja y nunca tuvo garrapatas, ¿cómo agarrar a las ovejas? No sea chión, no llore, va, cállese, no llore, ¿verdad? Entonces necesitamos, fíjese, nosotros necesitamos ver que esta es otra posición que los varones pueden aspirar a tenerla. Ahora, fíjese que hasta aquí las posiciones que hemos hablado solo son para varones. Quiere decir que no hay obispas o avispas, ¿verdad? Porque en todo caso serían avispas, no obispas, ¿verdad? No hay, hermano, de los ministerios primarios, mujeres. Y no hay pastoras a este nivel. Fíjese, y le estoy hablando con Biblia. Ahora, alguien podrá decir que sí hay. No sé cómo se atreve a decirlo, porque la Biblia a mí no me respalda en eso. Ahora, yo tengo que enseñar lo que la Biblia a mí me respalda. Ahora, usted podrá oír tal vez a alguien que dice que sí hay, bueno, que se lo demuestre entonces con la Biblia. Pero hasta el momento, a todos los que yo he conocido que dicen que sí hay mujeres que pueden funcionar a esas dimensiones, no me han podido mostrar con la Biblia que sí es cierto. Entonces, ¿o quién es la autoridad? ¿La Biblia o ellos? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que no hay, fíjese, no hay. Porque algunos dicen, sí hay, hermano, mire, sí hay ancianas, dice aquí en Tito capítulo 2, verso 3, que asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. ¿Estará hablando ahí de esa clase de ancianos? No. Porque abajo dice, óigame bien, en el verso 6 dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. O sea, ahí no está hablando de la posición o de la función de anciana, ¿verdad? Como una autoridad, sino está hablando de la edad. Está hablando primero de los ancianos, o sea, de los que ya tienen edad adulta. En el capítulo 2, verso 2, habla de los ancianos que deben de ser sobrios, dignos, prudentes. Pero aquí está hablando de los ancianos, hermano,
que están en la congregación. Que todo cristiano, hermano, todo cristiano debe de ser sobrio, digno, prudente, sano en la fe, en el amor, en la perseverancia. Eso se entiende y eso es claro, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver realmente a qué se está refiriendo la Biblia cuando usa esas palabras. Por ejemplo, hay gente que dice, hermano, pero sí, la palabra de Dios enseña que hay pastoras porque Raquel era pastora. ¿Pero pastora de qué? Porque de esa clase de pastoras sí hay hoy. De las que cuidan las ovejas o los chivos, ¿verdad? Físicos, eso sí, claro que sí. Pero meter, óigame bien, esa situación al nivel espiritual, la Biblia dice claramente que la mujer no tiene autoridad sobre el varón. Y estas funciones son de autoridad. Fíjese, son de autoridad, ¿verdad? Entonces, hay áreas de mujeres donde la mujer puede desarrollarse. Y vamos a ver cuáles son esas áreas, ¿verdad? Ahora, en Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo. Tengo que aclarar todo esto, hermano, porque a veces surgen esas preguntas y no da tiempo a que hagan las preguntas, entonces tengo que aclararlas. Antes de que me las tiren, mejor se las devuelvo yo, ¿verdad? Primera de Timoteo 5:17. Sí, porque ya uno caminó en este camino por años, hermano, ya uno sabe las dudas, las inquietudes que surgen, ¿verdad? Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos, oiga bien, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Eso nos habla, hermano, que aún dentro del área pastoral hay diferentes funciones. O sea, hay pastores que no van a pararse tal vez nunca detrás de un púlpito a dar una enseñanza o a predicar. Pero ¿cuál es realmente la función de un pastor? Es uno a uno con la oveja. Es velar por el alma de la oveja. Y hay por ahí estadísticas. Usted sabe que los americanos anglosajones, tengo que aclarar bien porque de ahí me dicen todos somos americanos, hermano, ¿verdad? Ellos son muy dados a las estadísticas. Ellos han llegado a la conclusión que una congregación, fíjese, una congregación para que esté bien pastoreada por un pastor, no debe de pasar de 100 miembros. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellas congregaciones que tienen 200, 300, 500, 1000 miembros, 1500 miembros? ¿Cómo se van a poder pastorear esas congregaciones? Bueno, conforme la congregación va creciendo, Dios va levantando pastores, ¿verdad? Pastores. ¿Por qué? Porque el trabajo pastoral, óigame bien, no es desde el púlpito. Usted no puede crecer, usted no puede desarrollarse, hermano, nada más con una administración desde el púlpito. Y mucho menos solo por cassette o por televisión, que hay gente que así quiere crecer espiritualmente. No puede crecer así. No puede desarrollarse así. Tiene que haber una relación de oveja a pastor, de oveja a pastor. Ahora, usted tiene que entender, hermano, óigame bien, ¿quiénes son los pastores? Que no hay un solo pastor. Hay varios pastores. Fíjese. Hay diferentes y cada uno va a trabajar de diferente manera, enfocado a diferente manera. Como le digo, hay pastores que nunca van a poder agarrar un micrófono y dar una enseñanza o predicar. Pero pueden ministrar un alma, pueden liberar un alma, ¿verdad?
pueden fortalecer un alma, ¿verdad? Que ese realmente es el trabajo del pastor. Ahora, aquí dice la Biblia que claro, aquellos que enseñan y aquellos que predican y que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor. Entonces fíjese que los ancianos se les debe de dar honor. ¿Qué es dar honor? No es que cuando entren, ya vino, no, ¿verdad? No, sino es, hermano, el respeto que debe de haber, el reconocimiento de lo que él es en la congregación, ¿verdad? El anciano es una autoridad en la congregación, ¿verdad? Y las ovejas tienen que respetar a los ancianos. Fíjese, no solamente al que uno dice, no, aquel es el pastor, usted no es pastor, no, hay otros pastores también, ¿no? Entonces dice la palabra. Ahora, si usted quiere pelearse con la palabra, espadee con la Biblia, a ver quién gana, ¿verdad? Pero aquí dice que sean considerados de doble honor aquellos que gobiernan bien, ¿verdad? Aquellos que saben hacer su trabajo como pastor en el alma de las personas. Uno tiene que respetarlas. Entonces vemos, hermano, los niveles, ¿verdad? Los ministerios, obispos, ancianos o pastores, ¿verdad? ¿Cuántos pastores puede haber en una congregación? ¿Cuántos ancianos pueden haber en una congregación? Cuantos sean necesarios, ¿verdad? Entonces, no se sorprenda, ¿verdad? No se sorprenda que nos salgamos tal vez de lo tradicional, ¿verdad? Porque usted sabe que hay un evangelio tradicional y hay un evangelio bíblico. Yo quiero el evangelio bíblico, no el tradicional, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, hermano, otra función. Y vuelvo a hacer énfasis, hermano, en función, no en posición, ¿verdad? Quiere decir que un anciano o un pastor puede pastorear por 1 año, por 3 años, por 5 años y de ahí hacer otra función, ¿verdad? O sea, no es algo a lo cual se va a aferrar y va a decir es que yo soy. No. Los únicos que pueden decir yo soy son los primarios. De ahí los demás. Por eso, cuando me preguntan, hermano, ¿y usted qué cree que yo soy? La respuesta es, usted es un servidor. ¿De qué debo de servir, hermano? De lo que usted pueda, sirva. No se aferre a algo, hermano. No se aferre a algo, ¿verdad? Gloria a Dios, que Dios siempre tiene algo mejor para uno, ¿verdad? Si usted deja de servir en una área, crea que Dios lo va a poner en otra área mejor. ¿Sí o no? Así tiene que ser. Ahora, vamos a hablar acerca del diaconado. El diaconado es algo, hermano, que va a estar funcionando en la congregación. El diaconado viene de la palabra, hermano, diaconeo, que quiere decir servir, ¿verdad? Servir, eso es lo que quiere decir. En el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Verso 26. Dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor o mi diácono. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Aleluya. Entonces, vamos a ver, hermano, otra área dentro del
de los ministerios locales, que es el área del diaconado. Aquí el Señor está hablando que un servidor, ¿a quién le sirve? Al Señor, ¿verdad? ¿Quiénes van a seguir al Señor? Los que le sirven. Aleluya, así es. Los que le sirven. Si usted no le sirve, no lo va a seguir. Usted no puede decir, yo quiero seguir al Señor. No, si no le sirven, no lo puede seguir. Los únicos que pueden seguir al Señor son aquellos que le sirven. ¿Ah? ¿Entendemos eso? Ahora vamos a Mateo capítulo 20. Verso 26. Dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro diácono. ¿Será qué? Vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro diácono, vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos aquí que el servir no es solamente servir al Señor. Porque hay gente que dice, no, yo voy a servir, pero voy a servir al Señor. Claro. Pero ¿qué dice aquí? ¿A quién va a servir? A los demás. ¿Verdad? Entonces, servir a los demás es servir al Señor. Si usted no sirve a los demás, usted no puede servir al Señor. Por eso, todo lo que usted hace para los hermanos, usted lo hace ¿para quién? Para el Señor. Amén. Bueno. Ahora en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios. Y si tiene preguntas, por favor, escríbalas y hágamelas llegar, porque vamos a dar algún tiempo para preguntas acerca de los ministerios de Cristo, acerca de los dones del Espíritu o acerca de los ministerios locales. Vamos a responder. Dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, que dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros. Y aquí quiere decir, hermano, la palabra precisamente diácono. Como diáconos, ¿verdad? Como servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces aquí fíjese que el Señor nos está poniendo, o está poniendo al apóstol Pablo y a los que lo acompañaban, como diáconos de la palabra. Quiere decir, hermano, que la palabra o la función de diácono involucra muchas áreas. Involucra el servir al Señor, involucra el servir a los hermanos, e involucra el dar la palabra, el enseñar la palabra, ¿verdad? Quiere decir que Dios va a levantar diáconos, ¿verdad? Y aún dentro de levantar a los diáconos, va, hermano, a levantar hombres y mujeres que ministren la palabra. Y espero que me haya oído bien la hermana, ¿verdad? ¿Me oyó bien, hermana? Bueno, ¿pueden haber mujeres diáconas o diaconisas? Sí. Es la posición más alta que una mujer puede obtener dentro del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Estoy hablando en cuanto a autoridad, ¿verdad? En cuanto a los dones del Espíritu, no hay diferencia, ¿verdad?
tanto el hombre como la mujer pueden recibir los dones del Espíritu. En cuanto a los demás ministerios, la mujer no tiene participación, ¿verdad? Pero como diaconisa, sí puede participar como mujer, ¿verdad? Y voy a otra vez a aclararlo. Todo esto se puede alcanzar. Usted lo puede alcanzar. Usted puede alcanzar, hermano, el ser diácono. Usted puede alcanzar el ser pastor. Estoy hablando de los varones nada más ahorita. ¿Ah? Usted puede llegar a ser obispo. Si usted se prepara, si usted, hermanos, se entrega totalmente, hermano, está en usted llegar a hacerlo. El único que puede impedirlo es usted mismo, ¿verdad? Así que póngase las pilas, ¿verdad? Póngase las pilas, porque para eso viene usted, para ver qué es lo que usted puede llegar a hacer en Cristo, ¿verdad que sí? Bueno, entonces vemos que hay un diaconado en la palabra. Hay gente, hermano, que ha sido llamada o que va a ministrar como diácono enseñando la palabra. Y en Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo. Capítulo 4. En el verso 6 dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen diácono de Cristo Jesús, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué se necesita para ser un buen diácono? Estar lleno de la doctrina de Dios. Hermana, si usted anhela ser diaconisa, usted debe de nutrirse de la doctrina de Dios. Entonces, vemos aquí, hermano, que la mujer también puede ser partícipe juntamente con el hombre. En Romanos, vamos al libro de Romanos. Porque a mí me gusta, hermano, que cada cosa que enseño tengo que enseñárselo con la palabra. Para que después no diga, el pastor piensa así. No es lo que yo pienso. Yo temo, hermano, porque yo sé que cada palabra que yo le enseño a usted, yo le voy a dar cuentas a Dios. Y Dios ve mi corazón, si yo quiero engañarlo o no. Y yo quiero aquel día presentarme y decirle: Señor, yo le enseñé lo que tú me enseñaste. Romanos capítulo 16, verso 1 dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Había una diaconisa ahí, fíjese, que iba a ir a visitarlos. Y Pablo la recomienda. ¿Por qué? Dice en el verso 2, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros. Porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Aleluya. Mira qué mujer esta, ¿verdad? Para que esté ahí y que el mismo apóstol la declare y diga: ella está funcionando como una diaconisa, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermano, los requisitos para ser diácono. En Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo. Capítulo 3. Verso 8. Dice: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra.
no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos primero a prueba, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, porque los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos ahí que hay requisitos para ser diácono, ¿verdad? Si usted llena esos requisitos, hermano, pues usted puede funcionar como diácono. Aleluya. No oigo, yo no veo que usted se emocione, fíjese. ¿Sí se emociona o no se emociona? ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque tristemente nos meten una mentalidad a nosotros muy mediocre de lo que podemos llegar a ser nosotros en el evangelio. Y nos dicen, no, usted quédese ahí sentado, toda su vida va a estar ahí sentado, usted nunca va a pasar de ser lo que es. Y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios nos enseña, hermano, a ser un buen obrero, equipado para toda buena obra. Aleluya. Pero usted tiene que equiparse. Usted tiene que equiparse. Usted tiene que, hermano, asimilar la doctrina. Usted tiene que asimilar la palabra. Pero usted la tiene que absorber como esas esponjas que absorben, ¿verdad? Que ya cuando están llenas solo las aprieta uno un poquito y ¿qué hace? Destila lo que absorbió. Entonces eso es lo que se necesita. Que usted, hermano, se someta a la doctrina de Dios y que la aprenda. Gloria a Dios. Ahora, vemos que el diaconado, la función de un diácono, hermano, es tener la autoridad o líder, se podría decir, es el líder de un área de trabajo dentro de la congregación. Usted sabe que la congregación tiene muchas áreas de trabajo. Bueno, entonces cada área tiene que tener un líder. Y ese líder va a ser un diácono. Entonces, ¿por qué se le va a poner a alguien como líder? Porque llena requisitos, se le ve que llena los requisitos que aquí se le dice, es un hombre digno, de confianza, ¿verdad? Es un hombre de una sola palabra, dice, voy a hacer tal cosa y la hace. Se le dice, hermano, haga tal cosa y dice, sí, lo hago, ¿verdad? Y lo hace. ¿Verdad? O sea, va ganando la posición. Es una posición que se tiene que ganar. Fíjese que estas posiciones que estamos hablando, usted las tiene que ganar, ¿verdad? Y no sobándole al pastor. Esto es entre Dios y usted, hermano. Esto es entre Dios y usted. Yo soy un siervo de Dios. Y una cosa es la obra de Dios y otra cosa es la amistad. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Usted me puede invitar a su casa a comer todos los días y gloria a Dios. Pero eso no le va a dar la posición. Y pobrecito de usted si yo le doy la posición. Porque lo que va a hacer es que se va a hundir por esa posición. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahora, usted puede, hermano, óigame bien, usted puede llegar a tener esa posición si usted se esfuerza en Dios. ¿Verdad? Si usted se esfuerza en Dios. Aleluya. ¿Cuántos se van a esforzar en el Señor? ¿Sí? ¿Cuántos van a ser diáconos de aquí en unos cuantos años van a ser diáconos? Levanten la mano los que van a ser diáconos. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero de veras. ¿Sí?
¿Y ancianos? ¿Cuántos van a ser ancianos y pastores? Levanten la mano. No, las hermanas no levanten la mano porque ellas no. Y obispos, levanten la mano los que van a ser obispos. ¿Sí? De veras. Créalo, hermano, créalo. Aleluya, créalo. Aleluya. Uno camina en esto, hermano, por fe. Uno dice, yo lo voy a hacer, ¿verdad? En el nombre del Señor, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Gloria a Dios. Entonces, vemos, hermano, que hay un orden dentro de la iglesia local. Y ese orden es basado en autoridades. Ahora, hay un principio, óigame bien, hay un principio que debe de operar en todo aquel que está en un puesto de autoridad. Y es el principio del centurión, que fue a buscar al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que le impactó al Señor Jesucristo de este hombre? Su fe. Dijo, este hombre tiene fe. Ahora, ¿por qué tuvo fe? Porque él, hermano, aplicó lo natural a lo espiritual. Él dijo, Señor, tú no tienes que venir a mi casa, porque yo soy un hombre que está bajo autoridad, pero que también tengo debajo de mí quienes están bajo mi autoridad. Y si a mí me dicen ve, yo tengo que ir. Y si yo le digo al que está debajo de mí ve, él tiene que ir. Y si tú tienes autoridad sobre los demonios, yo sé, o sobre las enfermedades, yo sé que lo único que tú tienes que decir es vete y se tiene que ir. Mire. Entonces, ese principio tiene que operar, hermano. Ese principio opera desde el Padre hasta el último salvo. Sobre un alto siempre hay otro alto. Así que si usted tiene una función de autoridad, recuérdese que hay alguien sobre usted. Y trate con misericordia a los que están abajo, porque hay alguien que está encima de usted. ¿Verdad? Aleluya. Bueno, yo quiero que me traten bien, entonces yo tengo que tratar bien a los que están debajo de mí. Pero si yo empiezo, dice que el Señor habló de un hombre que tuvo autoridad y ¿qué hizo? Empezó a golpear a los que estaban a la par de él. Y dice que vino el que lo había puesto en la autoridad en el momento que no esperó. A ese hombre le fue feo, hermano. ¿Verdad? Yo quiero que cuando el Señor venga, hermano, yo quiero salir a encontrarlo. Yo no quiero que haya algo en mí, hermano, que vergonzoso, algo que yo diga, ay no, Señor, si la trastada que le hice al hermano aquel. No, Dios me libre de eso. Y que Dios lo libre a usted también. Bueno, vamos a ver, hermano, otras funciones que pueden funcionar dentro de la congregación. En Romanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Ya vimos los dones del Espíritu, hermano, que usted puede usarlos y ser usado en la congregación, ¿verdad? Por medio de estos dones. Pero también hay otros, fíjese, dice en el verso 7, y aquí nos dice que si hemos de hacer algo, que lo hagamos bien, ¿verdad? Dice, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Pero ya explicamos lo que es enseñar, ¿verdad? Enseñar no es agarrar un micrófono y decir, hermano, les voy a dar una cátedra. No, enseñar es con la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, les voy a enseñar lo que es la autoridad. ¿Cómo les voy a enseñar lo que es la autoridad? Con mi vida. Les voy a enseñar cualquier tema, hermano. Les voy a enseñar la oración, les voy a enseñar el ayuno. Con mi vida les voy a enseñar eso. ¿Verdad? Ahora, dice
que el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da, fíjese que hay un ministerio de dar. ¿Cómo tiene que dar? Con liberalidad. El que dirige, o sea, el que está al frente de algo, hermano, ¿cómo lo tiene que hacer? Con diligencia. No decir, ay, háganlo ustedes, ahí me dan un reporte el otro año. No. ¿Cómo van las cosas? Hagámoslo. No se está diciendo hagámoslo, echémosle ganas. Esto tiene que hacerse bien, con diligencia, ¿verdad? El que muestra misericordia con alegría. Fíjese que hay ministerios de misericordia, hermano. El ir a la cárcel, el ir a los hospitales, el ir a evangelizar. Esos son llamados de misericordia. ¿Y cómo se va a ir a esos lugares, hermano? Con alegría. No decir, ay, hermano, pero si vieran los que yo me topo con... No. Ir a hacer, hermano, con alegría. Va uno al hospital y va uno allá a la cárcel, hermano, y entra uno y abraza uno a los presos, ¿verdad? No decir, ay, no me toques, a saber qué contaminaciones tienes. ¿Verdad? A saber qué demonios, qué espíritus tienes. Hermano, usted no tiene que tener miedo a los demonios. Mayor es el que está en usted que el que está en ellos, ¿verdad? Y usted debe de ministrarles en la confianza, en la certeza que no es lo que ellos le van a pegar a usted, sino lo que usted le va a pegar a ellos, ¿verdad? Aleluya. Entonces ir con esa libertad, hermano, con esa alegría, que la gente diga, wow, este verdaderamente tiene algo que yo necesito, ¿verdad? Ahora, hay otras participaciones, si usted quiere ponerlo así, en Primera de Corintios u otras formas de servicio a Dios. Vamos a dejarlo así, formas de servicio a Dios. En Primera de Corintios, capítulo 7. En el verso 7 dice, sin embargo yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquella. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Entonces fíjese que el apóstol tiene aquí un regalo de Dios, que es el don de continencia, o el don de dominio propio. O sea que uno puede, fíjese, uno puede decirle, Señor, yo te quiero servir bien, ¿verdad? Y yo entiendo que dice en el verso 33, el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos, y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces Dios, fíjese, Dios puede poner ese don, ese dominio propio, o el don de continencia en un hombre o en una mujer, para no casarse y poder servir, hacer su trabajo, el trabajo de Dios con más libertad. Ahora, si usted ya está casado, no le pida a Dios ese don. Aguántese. No vaya a llegar esta noche a decir, Señor, dame este don, llévatelo. No. Aguántese. Pero fíjese, Dios puede dar ese don. ¿Para qué? Para una mejor entrega, al hacer mejor el servicio. ¿Verdad? Y en el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21. En el verso 18
Dice, en verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pero volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces fíjese que va a haber gente que aún con su muerte va a hacer un servicio a Dios. Va a hacer un servicio a Dios. Aún Pablo, hermano, testifica de que sus cadenas, sus prisiones, servían de ánimo para los demás cristianos. Y decían, no, si el apóstol está en la cárcel, pues a mí también que me lleven. ¿Ah? Entonces fíjese que aún hasta en la forma de morir hay un propósito de Dios. Y no es que el morir sea mejor que no morir. Porque el mismo Señor le dice a Pedro, mira, si yo quiero que Juan quede vivo hasta que yo venga, ¿qué? Tú tienes una forma, un trato que yo te voy a hacer contigo y aún hasta en la muerte me vas a glorificar. Y aquel, si no se muere, si no es mártir, con su vida me va a glorificar. Por eso dice la palabra que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces fíjese que aún hasta en nuestra muerte, nosotros debemos de servir al Señor. ¿Hasta cuándo usted va a dejar de servir al Señor entonces? ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera o que el Señor venga, ¿verdad? Entonces fíjese que hay opciones, ¿verdad? Usted puede decidir. Usted puede decir, Señor, yo quiero servirte, ¿verdad? Dice, pastor, por favor explique. Usted dice que no hay pastoras. En la televisión he visto que hay iglesias pastoreadas por mujeres. Y el Espíritu se mueve de manera que ministra a la iglesia. Explíqueme, por favor. Bueno, Dios usa en la ignorancia y Dios no se va a limitar en su espíritu a moverse solo porque no se cumple la palabra de Dios. Dios usó hasta una burra para hablarle a un profeta. ¿Por qué? Porque no habían hombres, profetas cerca de él que le dieran el mensaje. Ahora, cuando hay mujeres, óigame bien, que son usadas, y expliqué que la mujer puede ser usada en el área de diaconado, de exponer la palabra. O sea, la mujer puede predicar la palabra de Dios. Lo que sí Pablo dice es que cuando la mujer predique, nunca lo haga enseñoreándose del varón. Nunca lo haga en una actitud de sentirse superior al hombre y de decir, el hombre es ignorante, yo les tengo que enseñar. No. Y esas mujeres tienen que estar bajo sujeción de su autoridad. Entonces, una mujer puede ministrar o una mujer puede enseñar, una mujer puede predicar, media vez esté sujeto o sujeta a su cabeza varón. Tiene que tener una autoridad, ¿verdad? Y por supuesto que Dios puede usar por la negligencia de los varones. Si no hay hombres, ¿qué va a hacer Dios? Usa a las mujeres. Fíjese que el hermano Cho, que es un pastor que tiene una iglesia grandísima en Corea, Dios le habló que fueran a predicar a Japón. Que fueran y que mandaran obreros a Japón. Y ningún hombre quiso ir. Las únicas que se decidieron a ir fueron las mujeres.
Entonces le dijo, Señor, ¿qué hago? Envíalas, solo que se cubran nada más y que vayan bajo la autoridad. Y allá iban las mujeres cubiertas predicando la palabra, con señal de autoridad. ¿Por qué? Por negligencia de los varones. Pero recuérdense que en los días de los jueces, cada quien hacía como bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey, no había la estructura bíblica de Dios. Y siempre va a haber esa clase de gente, siempre van a haber esas congregaciones que no se van a someter a la estructura de Dios. Ese es problema de ellos, ¿verdad? Yo quiero la estructura de Dios. Dice, ¿puede usted imponer sus manos a alguien para recibir el Espíritu Santo? ¿Usted como pastor ministerial primario puede imponer su mano para recibir el Espíritu Santo? ¿A quiénes usted le impondría su mano? ¿Y a quiénes no debe de imponer sus manos? ¿Cómo se recibe el don de la imposición de manos? Bueno, aquí quiere que le dé el estudio de la imposición de manos, ¿verdad? Imponer manos, hermano, no es ponerle la mano a uno encima nada más. Yo puedo ponerle mi mano en su cabeza y hacer una oración por usted. Eso no es imponerle mis manos. Yo estoy orando por usted, le puedo poner la mano en el hombro y orar con usted y orar con usted y decirle, Señor, cumple esta petición de mi hermano, de mi hermana. Eso no es imponerle manos. Imponer manos es impartir algo de parte de Dios a la persona. Eso es imponer manos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no impongas de ligero las manos, no está diciendo que no ore por la gente y que no le diga, Señor, y ten misericordia de este pecador, Señor, que ya deje sus, ¿verdad? Ahí no le está imponiendo manos, aunque le está poniendo la mano encima. Imponer manos será llegar con una persona y decir, en el nombre de Jesucristo eres libre de ese vicio. Eso es imponer manos. Entonces, es diferente, hermano. Fíjese, aunque lo que se hace es lo mismo, no se actúa de la misma manera, ¿verdad? Y claro que se puede imponer las manos sobre alguien para que reciba el Espíritu Santo, claro que sí. Yo he tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero usted tiene que creer que yo tengo esa autoridad. Si no lo cree, no. Dice, una diaconisa puede ser soltera o viuda o divorciada. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice? Que las que no están casadas, ¿qué? Sirven mejor al Señor. Tiene más ventajas, fíjese. Porque dedica toda su vida, todo su tiempo. No tiene que estar con el reloj en la mano. Ay, ya me tengo que ir, mi marido va a llegar rápido. No. Aleluya. Los pastores primarios tienen que ser casados para hacer la obra de Dios, o los obispos o ancianos o diáconos pueden ser solteros, ejemplo los ancianos, porque supe de una congregación donde un pastor se divorció y así pastoreaba la iglesia. ¿Puede un divorciado servir en cualquiera de estos ministerios? Sí, puede. Depende. Fíjese. Si la esposa le es un estorbo en el ministerio, fue un aguijón, y fue imposible para él retener su matrimonio. Él luchó por su matrimonio, pero no pudo retener su matrimonio. Eso no le va a impedir a ese hombre servir al Señor en el ministerio. Ahora, si va a servir soltero, ¿verdad? Tiene que tener el don de continencia. Porque si no, va a tener el don de continuar buscando. ¿Verdad? ¿Puede haber dos o más ministerios primarios en una sola congregación?
¿quién sería la cabeza de esa congregación? Todo ministerio primario, hermano, ha sido fundado por un ministro. Él va a ser siempre la autoridad en esa congregación y en ese ministerio. A menos que Dios diga lo contrario, ¿verdad? Que se puede dar ese caso, ¿verdad? Yo sé de casos así, ¿verdad? ¿Hay una edad fija requerida para ser una diaconisa? ¿Y también el tiempo de cristiana tiene que ver? Claro que sí, no se le va a poner a una muchachita que, hermano, que no sabe ni planchar, mucho menos va a enseñarle a otra a planchar, ¿verdad? La diaconisa es una persona madura, óigame bien, no digo de edad que sea ya vieja, pero es una persona madura que tiene experiencia y que puede enseñar a otras a ser buenas mujeres, ¿verdad? Y media vez haga bien su trabajo, por supuesto que puede servir, ¿verdad? Dice, las mujeres sí pueden o no ser pastoras si hay necesidad en un pueblo y no hay hombres capaces o no quieren ser autoridades de la iglesia y Dios habla a una mujer y la respalda porque Dios es fiel. Claro que sí, ¿verdad? Dios puede usar a una mujer mientras Dios levanta y estructura su iglesia. Por eso le dije, hermano, que cuando nosotros estudiamos las iglesias, incluso a las que Pablo les escribió, nosotros encontramos diferentes niveles ahí. Encontramos iglesias donde no habían obispos. Encontramos iglesias donde no habían, hermano, pastores. Encontramos iglesias donde no reconocían autoridad, ¿verdad? Y en el tiempo de Pablo. Entonces, tenemos que entender, hermano, que todo ministerio empieza pequeño, ¿verdad? Y se va formando y se va dando. Y las iglesias se van dando en su crecimiento normal, en su tiempo, ¿verdad? A veces nos preocupamos porque no nos sale bigote, pero si todavía no tenemos tiempo para que nos salga bigote, pues ¿por qué vamos a tener bigote? Dice, da a entender que se puede pecar deliberadamente si uno no pretende obispado, como dando a pensar que se puede tener 2 o más mujeres. Explíqueme, por favor, si usted tiene 2 o más mujeres, lo meten a la cárcel. Es contra la ley. No se le ocurra. Y le sale caro. No usemos la Biblia para libertinaje, dice la Biblia. Fíjese que a Pablo lo criticaban por eso. Usted sabe que mismo Pablo dicen, Pablo, es que tú predicas que hagamos males para que nos vengan bienes. Interpretaban mal lo que Pablo decía. Ahora, usted puede pecar. Peque. Y de ahí me van a contar las consecuencias. Yo le digo, no peque. Pero si usted quiere, pruebe. ¿Verdad? Yo no lo voy a ir a chequear. No, hermano. No tengo complejo yo de inspector. Es cierto que el ministerio de mujeres no puede crecer grande porque aún no se ha levantado un grupo de varones que también hagan un servicio para glorificar a Dios y así sean cabezas del grupo de mujeres y así podamos crecer las mujeres. Todo es relativo, hermano. Todo es relativo. Ahora, yo creo que el grupo de las hermanas está creciendo, ¿verdad? Y si usted no ha venido al grupo de las hermanas, debe de venir, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que hay bendición de Dios. Y se va a dar cuenta que Dios está levantando a las hermanas también, ¿verdad? El ser pastor local es menos posición que el ser obispo. Ya explicamos, hermano, que la función de un obispo es ser el pastor, se puede decir, el pastor encargado de la obra. ¿Ya? Los demás pastores son ayudas pastorales, ¿verdad? Es la diferencia. En Hebreos 13:17 dice que me tengo que sujetar a los pastores. ¿Qué pasa cuando uno de ellos aún no tiene madurez? Y yo sé que me anda criticando,
y hasta apodos me pone, apodos desagradables, y se burla de mí. ¿Cómo me puedo sujetar a este? Bueno, te vas a sujetar en lo que es la obra de Dios, ¿no? En eso te vas a sujetar. Allá él va a dar cuentas, ¿verdad? Si no toma su posición, ¿verdad? Pero fíjese que aún David se sujetó a Saúl. Y aunque David iba a ser atravesado aún por una lanza de Saúl. Yo creo que no hay pastor que le va a tirar una lanza, va. Lo que le va a hacer es menos que eso, así que no hay pretexto para no sujetarse. Es cierto que para ser apóstol tiene que tener aún por señal 5 coronas o 5 congregaciones como también señal. Bueno, no sé de dónde han sacado esto porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Ahora, espero que haya venido y haya oído las enseñanzas que di los 2 días antes de hacer preguntas, porque a veces me preguntan porque no oyeron todo lo que yo di, ¿verdad? Si usted no está aquí desde el principio hasta el final, usted va a hacer preguntas que tal vez yo las expliqué ¿verdad? Y no las pude entender. Es bueno que un evangelista predique aquí con nosotros, porque me acuerdo que vino el evangelista Jerry, un gringo, aquí con nosotros y predicó del amor. Y por cierto estuvo muy bonito el mensaje y compré el video. ¿Hizo bien o no en venir? Sí, porque no fue campaña. Los ministros, hermano, los ministros, si son siervos de Dios, pueden venir y ministrar a la iglesia. Y nos van a venir y nos van a bendecir. Pero si es un evangelista, en el sentido de que se le va a aprovechar, ¿verdad? Se le va a aprovechar mejor en una actividad de evangelismo, ¿verdad? Aunque también nos puede bendecir a nosotros como siervos de Dios que ellos son. No nos cerremos a decir, hermano, usted es evangelista, no me predique. No, también ellos nos pueden transmitir una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Pablo también fue evangelista, aparte de ser apóstol, sí. Recuérdese que hablamos también de los ministerios multifacéticos. Funcionaba como evangelista, funcionaba como apóstol, a veces funcionaba como pastor, a veces funcionaba como profeta, ¿verdad? A veces funcionaba como maestro, ¿verdad? O sea, un ministerio primario en ciertos momentos toma todas las funciones, ¿verdad? Como la mamá, si no está el papá, pues hace de papá, ¿verdad? Para haber sido obispo, esta persona tuvo que haber pasado por otros niveles como diácono, servidor, o se puede llegar a hacerlo directamente. No, tiene que haber sido antes algo, hermano. Si no fue diácono, si nunca sirvió, hermano, es lo que dije, si no fue oveja, ¿cómo va a ser pastor? ¿Cómo va a llegar a un púlpito y decir, sujéteseme? Si él nunca se sujetó. Eso es hasta ilógico, hermano, no tiene ni lógica humana, ¿verdad? Dice, un pastor local decía predicando que la profecía no tenía que darse llorando, pero yo he leído que el Espíritu Santo os hace como Él quiere y no hay una regla cómo se da la profecía, siempre que sea de Dios, sea en el orden del Espíritu. Mi pregunta es, ¿hay un molde o no? No hay un molde. Yo puedo dar una profecía ahorita, yo puedo empezar a dar una profecía con mis ojos abiertos, es decir, así está diciendo el Señor, o estoy quebrantado, estoy metido en el Espíritu, no voy a, hermano, me voy a poner bien y... Aunque es mejor, si se va a dar una profecía de parte de Dios y va a ser de beneficio, que la profecía sea clara. Porque si no... Y uno está, ¿qué estará diciendo el Señor? Entonces, ¿para qué dio la profecía? Si no se le entendió, mejor si hubiera callado, ¿verdad? Se seca las lágrimas, ¿verdad? Pero no hay un molde, ¿ves? No hay un molde. ¿Puede una soltera, óigame bien esto, puede una soltera ministrar la palabra a hermanos, a hermanas casadas o a un grupo de solteras? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Puede un soltero, óigame bien, puede un soltero enseñarle
a un grupo de padres de familia? ¿O no puede? ¿Puede o no puede? ¿Puede un soltero predicarles a un grupo de varones casados? Si usted dice que no puede, tiene que tirar el Nuevo Testamento, porque Pablo era soltero. ¿Y de quién aprendemos nosotros a ser buenos padres? ¿De quién aprendemos nosotros a ser buenos esposos? Hermano, quítese esos conceptos mediocres. Es que él no puede porque él no es. Es de Dios. Lo que él está predicando es la palabra de Dios. Ahora, si él está predicando su concepto, rechácelo. Pero si es la palabra de Dios, claro que puede. Ya no me va a dar tiempo de las preguntas, hermano. Vamos a tener que dejarlo hasta aquí.